Bien, compañeras, compañeros, buenos días a los medios de comunicación aquí presentes. Queremos señalar dos aspectos que nos parecen muy importantes. El primero tiene que ver que es el momento que Gobernación no da la fecha para la siguiente reunión. Y el secretario Francisco Blake está más preocupado por la alianza PRD-PAN en el Estado de México. Ayer estuvo con la balconeada que le pusieron por parte de la Secretaría General del PAN, donde Felipe Calderón, Francisco Blake citaron al presidente del PAN, Madero, a la Secretaría General para decirle que hagan lo imposible por hacer alianza del PAN y el PRD en el Estado de México. Entonces Blake está más preocupado por la alianza que por resolver los problemas que tiene el país. Francisco Blake está señalado en el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro como la dependencia responsable para velar que se cumpla con la Constitución política. La última reunión en Gobernación se les entregó por escrito todas las violaciones a la Constitución y a la ley, así como la figura del comodato, que es una figura que es inconstitucional. Pedimos de Gobernación que nos contestara por escrito también, como nosotros lo hicimos. Entonces, desde esta tribuna decimos a Blake que deje que los partidos políticos resuelvan sus problemas y él resuelva los problemas que tiene nuestro país a partir de ser el secretario de Gobernación y el que está para resolver la gobernabilidad en México y la aplicación de la Constitución, compañeras y compañeros. El otro tema, a partir de la actuación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que no nada más es con el caso SB, sino con todos los que enfrentan este peregrinar ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje para poder resolver el tema de los despidos injustificados. Hay dos documentos que me parece importante que los conozcan. El primero, una resolución de la Organización Internacional del Trabajo de la semana pasada ante una demanda que interpusieron los del sindicato minero, que fue apoyada por el sindicato de telefonistas y el sindicato de los técnicos y profesionistas en México, así como las distintas centrales obreras del mundo, para denunciar todo el problema sobre los contratos de protección y los sindicatos blancos, para denunciar todo el abuso autoritario de los patrones y del gobierno en contra de los sindicatos democráticos e independientes. Y la resolución, que es histórica, la admitieron y resolvieron desde la Organización Internacional del Trabajo en favor del sindicato minero, camaradas. Esto es histórico porque por primera vez un organismo internacional en defensa de los derechos de los trabajadores revisa y de manera contundente le dice al gobierno mexicano y lo sentencia de que deje de violar los derechos de los trabajadores, que respete el convenio 87, que es la libertad sindical, convenio 98, que es la contratación colectiva, y además también dice que las juntas federales de conciliación y arbitraje no actúan en términos de la ley, sino actúan para beneficiar al gobierno y a los patrones. Ojalá que esta junta tome en consideración todo lo que ha dictado la Organización Internacional del Trabajo en materia de la actuación de ellos mismos. Por otro lado, este punto de acuerdo ha sido firmado por el diputado federal César Augusto Santiago, del Partido Revolucionario Institucional, y que va a ser subido a la tribuna el día de hoy, en donde
un grupo de diputados de la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Derechos Humanos van a intervenir para revisar toda la actuación de la Junta sobre el caso Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Esto es muy importante señalar porque vamos a dar a conocer a la luz pública a través de los diputados qué es lo que se tendrá que revisar. La actuación de la Junta desde cuando sentenciaron la nulidad del proceso electoral y nos obligan a reponerlo. También se va a revisar la demanda que interpuso el SAE para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas, que sin revisar todo el tema, lo hacen con un listado para dar por terminadas las relaciones sin ni siquiera notificarnos. También se va a revisar la demanda que metimos desde el día 6 de noviembre del 2009 por el despido injustificado, el cobro de todas las prestaciones devengadas, salarios caídos y sobre todo la restitución de nuestro trabajo con lo del patrón sustituto. Y también se va a revisar por qué esta Junta de Conflictos Colectivos entregó nuestros cheques de cuotas sindicales a Alejandro Muñoz Reséndiz. Ayer en esta Junta hubo una audiencia porque solicitamos de una demanda que Alejandro Muñoz rinda cuentas al Sindicato Mexicano de Electricistas de todos los dineros. Y aquí se hizo la audiencia el día de ayer y la respuesta de la Junta fue: es que no pudimos notificarle a Alejandro Muñoz porque no sabemos dónde vive. ¿Cómo sí le notificaron para venir por los cheques de las cuotas sindicales de los trabajadores? Y tenemos todo el expediente de la actuación. Entonces esta Junta, que me parece importante señalar, que tiene más de 70,000 demandas de trabajadores por despidos injustificados. Todo el abuso de los patrones y del gobierno, aquí lo único que hacen estos señores es dilatar los procesos para que los trabajadores perdamos toda esperanza o fe de aplicación a la ley y al final terminemos negociando cualquier cosa. Y ese es el trabajo que hacen estos señores. Por eso lo que vamos a hacer, en el marco de que ya está la discusión sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el día de ayer ingresé un documento a la Comisión de Trabajo donde exigimos como sindicato audiencia pública ante la Comisión de Trabajo para fijar la posición del Sindicato Mexicano de Electricistas ante la iniciativa presentada por el PRI y por el PAN, camaradas. Y nos queda muy claro a todos que la Ley Federal del Trabajo no requiere modificaciones. Lo que requiere es que se respete la ley, que se respete a los trabajadores, a los sindicatos, la contratación colectiva, que se respete la forma de cómo se contrata al personal, que son contratos por obra determinada o contratos permanentes en planta, así lo dice la ley. Pero esta Junta también, si vemos a los trabajadores de esta Junta, están por un sourcing, les pagan 600 pesos por trabajar de lunes a sábado de las 7 a las 7, 12 horas. Los que están porque se respete la ley, vean, aquí mismo ellos tienen los datos, pero también ya se están organizando. Hace 2 días en la Cámara de Diputados que pasa lo mismo, ya hubo una manifestación de los trabajadores que están por un sourcing ante los diputados para exigir que se les contrate en términos de la Ley Federal del Trabajo y con la Cámara de Diputados. El movimiento de los trabajadores está en aumento, camaradas. Hoy habrá una marcha a las 4 de la tarde del Zócalo a la Cámara de Diputados con más organizaciones en rechazo a la reforma a la Ley Federal del Trabajo y en apoyo solidario para que se resuelva de una vez por todas el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Minero, compañeros. ¡Sí, señor!
Pues me parece importante señalar y hacer estas precisiones, y en resumen, el punto de acuerdo ya está aquí firmado, ya lo tiene la Gaceta Parlamentaria, y el diputado federal César Augusto Santiago tendrá que darle lectura el día de hoy e integrar una comisión de inmediato para que venga a revisar la actuación de estas juntas que obedecen a los intereses de Javier Lozano y a los intereses de los empresarios de nuestro país. 2, a la 1:30 de la tarde, nos va a recibir el presidente de la Cámara de Senadores con 2 objetivos claros: la posición de las organizaciones de la Unión Nacional de Trabajadores y del Frente Sindical Mexicano en rechazo a la iniciativa del PRI de reforma laboral. Y 2, le vamos a plantear al senador toda la actuación que ya tenemos sobre la legalidad del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Ya está en el Tribunal Judicial nuestro asunto, ya estamos listos para escuchar sentencias sobre el tema, donde hemos demostrado que el decreto es ilegal, que no pasó el decreto por todos los procedimientos administrativos, que jamás hubo un dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y con los documentos de la Unidad de Evaluación y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, prácticamente todos los razonamientos o argumentos de Felipe Calderón se van a la borda, camaradas. Y del Senado vamos a exigir que intervenga el Senado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la sentencia que se dé por parte de los jueces en relación a la demanda que interpusimos sea en apego estricto a lo que establece la ley. Tenemos sus documentos del gobierno, informes justificados que dicen que jamás la Comisión Federal de Mejora Regulatoria nunca emitió un dictamen sobre el diagnóstico de que Luz y Fuerza del Centro ya no era rentable. Se le eximió a la Secretaría de Energía, se le eximió a la Comisión de Gasto Público, también de la Secretaría de Hacienda, de estos dictámenes. Entonces, ¿cómo procedieron con un decreto cuando no pasó por una instancia administrativa que establece una ley que fue creada por el Congreso de la Unión? Ese planteamiento se lo vamos a hacer al presidente de la Cámara de Senadores para que desde el Senado de la República se revise el caso que está ya en la Corte sobre la legalidad del decreto. Luz y Fuerza existe, camaradas. No se ha modificado la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y tenemos que ir por todo. En esta coyuntura político-electoral, las leyes las hizo el Congreso, pues el Congreso también tiene facultad de exigir que se cumplan. Con esto es mi intervención, para dejar muy claro de cuál es la posición de este gran sindicato mexicano de electricistas, camaradas.